Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado de la noche, el doctor Juan Félix Espaillat, ginecólogo mastólogo. Doctor, usted como el doctor de cabecera de aquí de nosotros. Seguro. Bueno, tuyo. Sí, bueno mío, sí. Para su caso, para su caso. Buenas noches, doctor. Qué bueno que nos acompaña. Gracias. Bienvenido. Bueno, doctor, vamos a hablar de cáncer en sentido general para la mujer, aunque pudiéramos tratar brevemente el tema de los hombres también. Pero primero dígame qué es un mastólogo. Excelente. Mira, esa es la pregunta más frecuente cuando uno anda en ropa de trabajo, en scrub. Y la mastología básicamente lo que abarca es patología de la mama, toda, o sea maligna o patología benigna. Nada estético, eso vale la pena aclararlo. A veces con cierta frecuencia llegan pacientes a la consulta pensando que uno hace algún trabajo desde el punto de vista estético y nosotros no hacemos nada relacionado a lo estético, solo patológico, o sea, enfermedades. Sí. ¿Cuántos mastólogos hay en el país, doctor? Nosotros contamos con 11 mastólogos en total. 11, eso es muy poco. Mire, doctor Juan, ¿qué le preocupa a ustedes en esta etapa? Muchos la relacionan con la era de la información y el conocimiento. Sin embargo, el cáncer en toda su dimensión, incluyendo el de mama, es uno de los que más afecta a nuestras mujeres, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. ¿Qué le preocupa a ustedes en la actualidad? Mira, realmente en la actualidad, a pesar de la labor que se hace desde el punto de vista de información, sobre todo en octubre, las campañas son muy buenas. Realmente el trabajo de responsabilidad social, tanto del Estado como de las empresas privadas, ha sido muy bueno, pero si te fijas, la mayoría de las campañas van orientadas hacia tócate, el autoexamen, y realmente deben ir orientadas hacia el control anual, y ya que el norte o lo que nosotros buscamos es diagnosticar en estadio temprano, porque un mismo diagnóstico empezando, tú curas al paciente. Y ese mismo diagnóstico, 2 o 3 años después, cuando ya hay manifestación clínica, cuando ya la paciente se toca una pelotica, o sea, hablando bastante llano, el pronóstico es diametralmente diferente. O sea, siendo lo mismo, son 2 pacientes que van a evolucionar o van a transitar 2 vías muy diferentes. Sí. ¿A partir de qué edad, doctor, la mujer tiene que ir a hacerse su primera mamografía? ¿A partir de qué edad? Mira, excelente. Eso tiene 2 variantes. Te voy a hacer la respuesta un poco larga. Antes se pensaba que interferían en mama muchos factores como lactancia, paridad, anticonceptivo, bueno, una serie de cosas que realmente ya se sabe a partir del mapeo del genoma humano para el año 94. A partir de ahí se sabe que es un defecto genético, una alteración en el cromosoma 13 y en el 17, en el brazo largo de ambos cromosomas. Y a grosso modo, o de forma sencilla, esos 2 cromosomas lo que hacen es inhibir crecimiento tumoral en el caso de no tener alteración. En la paciente que ese cromosoma está alterado, entonces hay libre crecimiento si se presenta un tumor. Entonces, bien, vamos a dividir, respondiendo a tu pregunta, al paciente en 2 grandes grupos. Paciente que tenga familiar en línea directa, o sea, mamá, abuela, tía o hermana, que haya tenido un cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de ovario, y esa paciente se va a estudiar 10 años antes de lo que tú estudias a un paciente que no tiene ese pariente. O sea, esa paciente se empieza a estudiar a los 25 años. Por decir estudiar, simplemente es sonografía de mama. Esa paciente no amerita una visita al mastólogo, o sea, su ginecólogo está en plena capacidad de pedirle su sonografía de mama y de, por supuesto, verle el estudio. Si hay alguna alteración es que ella debe ser referida al subespecialista. Sí. Y la otra paciente que no tiene ningún pariente empieza a los 35. Exactamente, que en la casa no hay. Usted ha dicho que el problema es genético, Sí. pero de repente, aunque a veces puede que hubo un abuelo que no se le hizo, que nadie supo de que murió en el campo, no se identificó la enfermedad, y que esa paciente que se identifica, que tiene un cáncer, dice, bueno, pero en mi casa no se conoce que nadie haya muerto de cáncer, pero sí hubo alguien, pero no se conoció. ¿Qué pasa con esa paciente
donde no se identifica a nadie en la familia que haya tenido un cáncer. Mira, eso pasa y no es por un fallo en que no sea genético, sino sucede porque tú puedes tener pariente con el gen alterado, pero si ese pariente falleció por otra causa antes de que se pudiese expresar, pues bueno, la información no la vamos a tener porque algo hizo que falleciese antes de otra causa, pero no es que el gen no estaba alterado. Sí. Entonces, actualmente los recursos son muchos. Hay una prueba que se llama BRCA1, que es la abreviatura para breast cancer. BRCA1 y 2 se hacen sangre y dice si tú tienes el gen alterado o no lo tienes. Sí. Entonces, mire, usted lo había planteado aquí en la última entrevista que participó con nosotros, el punto de que a esa gente, a ese segmento, lleva un trato especial. Sin embargo, todas las campañas de las instituciones públicas que tienen que ver con el tema, que velan por el tema, siguen diciendo lo mismo. Lo del tócate y que a partir de los 45 Fíjate. parece, pero oiga, una sugerencia que voy a aprovechar para hacerle, que ustedes, estos 11 especialistas que usted ha identificado, mastólogos, tienen una responsabilidad mayor con esta sociedad porque hay una parte que está quedando en el limbo, que se desconoce. Sí, claro. Mira, o sea, para que sea entendible de manera muy práctica, Sí. una de las cosas que se toma en cuenta y la más importante en una enfermedad de mama es el tamaño de la lesión. Para que entendamos, la mano especializada toca lesiones dependiendo del volumen de mama que tenga la paciente. Eso es como que si la doctora me encontró un quiste. Ajá, pero ella Hay que no ver el tiene, tamaño para que ella pueda detectarlo. tiene que medir Alertar. 1.5 centímetros hacia arriba para que ella pueda tocarlo, dependiendo qué tan grande sea la mama. Hay mamas que tienen que tener 2 centímetros. ¿Qué pasa si tú diagnosticas un cáncer de 2 centímetros? Eso es un cáncer avanzado. Entonces el tócate no cubre esa parte. Tú quieres diagnosticar a esa paciente aplica. cuando la lesión mide No 2 aplica, milímetros. no aplica. Y entonces tú sí puedes ofrecer mucho, pero eso necesita la imagen. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es, doctor, una mamografía. Lo que necesitamos es, en el caso de pacientes de 35 hacia arriba, mamografía o tomosíntesis, que es una variante de mejor calidad, 35 hacia abajo, sonografía, y el tócate solo sirve en el lapso del año. O sea, fuiste a control Ya anual fue. ginecológico, Correcto. en lo que llega el otro año, el tócate Una te funciona adicional. Exacto, perfecto. entonces, Sí. pero he notado, doctor, que algunos ginecólogos no le indican a su paciente la sonografía o la mamografía. Entonces, el paciente es el que debe estar encima de su doctor. Doctor, indíqueme la sonografía, indíqueme la mamografía. O sea, el Mira, paciente debe estar más pendiente del tema. La paciente tiene que estar pendiente del tema porque nadie puede devolverte un tiempo valioso, o sea, algo que se perdió. No podemos regresar hacia atrás sobre la base de que se haya cometido un error. Exacto. Sí. Y la opción realmente es bastante simple. Y vuelvo y te digo, no necesita el mastólogo. O sea, la paciente va a su control ginecológico que lleva citología o Papa Nicolau, que bueno, que es lo mismo. Sonografía transvaginal y sonografía de mama o mamografía segmentándolo por la edad. Y él mismo está en capacidad de vérsela, no importa de qué escuela haya sido egresado ese médico, tiene la capacidad de evaluar mama. Ahora, si hay una mama patológica, entonces esa es la única paciente que amerita referimiento. ¿Cuándo, doctor, se decía o se dice, no sé, usted puede ahora aclararnos, que una paciente que amamantaba, que duraba, qué sé yo, que amamantaba un buen tiempo, 11 meses, 1 año, 2 años, tenía menos probabilidades de ser afectada con cáncer? ¿Eso es un mito o eso es cierto? Ese ya es un mito. Fue una realidad mucho tiempo. Fíjate qué pasa. Al descubrirse que es un defecto genético, cuando eso no se sabía, se trataba de asociar por qué se presentaba en unas pacientes y en otras no. Y por falta de información, entonces se asoció a un listado enorme de cosas, sin evidentemente haber sido lo correcto, sin tener éxito. Esa era una de ellas. Siempre decían, bueno, paciente que no ha lactado es más propensa a sufrir cáncer de mama, y realmente después que se supo que el defecto es puramente cromosómico. ¿Una paciente que haya sido detectada con cáncer puede lactar? La conducta en esos casos, y realmente es un caso bastante, bueno, por un lado triste, pero realmente muy bueno, porque la lactancia lo que se hace es que se suprime.
Eso se usa un fármaco que se llama carbagolina, se coloca y la mamá deja de producir leche y entonces ella puede recibir tratamiento. Y si se detecta el cáncer, doctor, durante el embarazo, ¿qué hacemos? Durante el embarazo va a depender del trimestre, o sea, se segmenta en 3 trimestres, dependiendo el trimestre y dependiendo del estadiaje en el que esté el cáncer, va a depender de la conducta. ¿Qué sucede? ¿Cómo se actúa? Pónganos un ejemplo. Mira, el abanico de opciones son muchos realmente. En el primer trimestre, desde el punto de vista conceptual o de libro, es legrar a la paciente y empezar a recibir tratamiento médico. Pero desde el punto de vista legal, aquí estamos limitados en esa parte, el legrado no es una Está prohibido, una o opción. sea, una mujer que haya sido detectada con cáncer, como no está permitido en nuestra legislación, se supone que no deberíamos interrumpir el embarazo. Eso es correcto. Eso es un problema, doctor. Esa es una limitante. Eso es un problema porque entonces ahí se complica dependiendo del grado en que haya sido detectada la mujer con el cáncer, lamentablemente. Ese es el peor escenario. El escenario del tercer trimestre es el escenario más noble. Simplemente se desembaraza la paciente y gracias a los avances en pediatría realmente se logra con éxito arriba del 90%. El tema, doctor, el factor, ya hablamos que es un tema genético, pero el tema alimentación, ¿qué tan importante es? Mira. El tema de los ejercicios, ¿qué es real, no es real? O sea, como lo que quiero, mucha grasa trans, pocos vegetales, ¿cómo me alimento? Y si es efectivamente una realidad el tema de la alimentación con el tipo de cáncer que vaya a afectar. No guarda relación. Sí hay, o sea, tengo que hacerte la salvedad en el caso de una enfermedad benigna, o sea, no cáncer, que son la enfermedad fibroquística de la mama o los quistes en la mama, que la paciente, mientras esté en tratamiento, esa enfermedad no se opera, se trata con medicamento. La paciente no debe recibir una sustancia que se llama santina, y la santina está contenida en el café, en el té, en el chocolate y en las colas negras, o sea, refresco de cola, todo, no importa la marca. Sí. Entonces, pero ahí te mencionó el café, doctor. Sí, un dato con tanto importante. café que tomamos. Café y té. Té no importa, frío, caliente, no importa la variante. Pero usted cree que segmento, ¿usted cree que la sociedad está empoderada con esa información que usted acaba de revelar? Bueno, lo que pasa es que son productos de uso muy amplios, Muy amplios que y tú solo frecuentes. se los retiras a la paciente A que quien ya ya te se hizo hace- algún evento. Sí, pero que usted me ha mencionado, doctor, me han vendido el té como algo súper natural y bueno, de hecho, para la salud. O sea, el té verde a mí me lo han vendido y yo lo tengo así en mi cabeza. Mira. Que eso hay consumo y si puedo consumir tres té verde al día, lo hago. Entonces, usted ahora me está desmontando una afirmación que yo tenía en mi cabeza. Tanto el té como el café son productos que tienen un problema de base y es que si tú quisiese, no, cualquier paciente que desee o cualquiera que desee buscar en Google estudios sobre beneficios del café, va a encontrar una inmensidad de estudios con su efecto beneficioso. Sí. Y si busca los malos, por la misma cantidad sobre lo contrario. Son sustancias muy ambiguas. El té es ampliamente usado en los dermatólogos para cierto tipo de lesiones de piel con efectos beneficiosos. O sea, hay cosas para las que sí es beneficioso, pero en el caso de la mama no. Mire, ya hemos ido desmontando algunos mitos, entonces estaría pendiente el asunto del cigarro y su influencia ya en la persona incluso diagnosticada o previo, y las relaciones sexuales. ¿Cómo se maneja? ¿Qué informaciones se manejan en torno a estas dos? Con respecto a CA de mama, no guarda, o sea, no hay nada que tomar en cuenta con respecto a eso. El del cigarro aplica para el de pulmón. En la parte ginecológica, el cigarrillo evidentemente es nocivo, o sea, el cigarrillo da cáncer de aquí hacia abajo. Sí. Sin embargo, en lo que yo hago, o sea, en mi especialidad, en la parte ginecológica, cáncer de endometrio, las fumadoras tienen un factor protector, o sea, en cuanto a cáncer de endometrio se refiere.
qué, doctor? Sí, pero eso ahí no lo muevo mucho. No, yo lo voy a dejar hasta ahí. Pero, no es como incentivo, pero fíjate que siempre o sea, ya que se tiene tanta información, siempre sí, claro. tú logras descubrir que muchos productos o cosas que consumimos ampliamente son ambiguas. O sea, a nadie se le va a recomendar fumar por prevenir un cáncer que estadísticamente es muy poco probable, versus todo el daño que causa exactamente, el cigarrillo. Exactamente. O sea, puede tener que ser que tenga un porcentaje ínfimo de bondad, pero el 99.99% restante es negativo para tu cuerpo. O sea, que no tiene, no podríamos como justificarlo por ese poquitito que tendría de positivo. Doctor, entonces, ¿qué hacer si voy al médico y me encuentro un quiste? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? Mira, voy a aprovechar tu pregunta. Aquí culturalmente hay un problema. La paciente siempre entiende que todo es quiste. Quiste solamente estamos hablando que en cualquier parte del cuerpo el contenido es líquido. No agua, pero líquido. Y cuando reportan lesión, tumor, nódulo, que todos son sinónimos, estamos hablando de algo sólido. Sí. Y tratamiento es diametralmente diferente. Entonces, ¿cuándo es un quiste? Ya usted dijo que es líquido, cuando pero si es sólido, no es un quiste. Exacto. Entonces, el paciente siempre se refiere a sus lesiones como quiste. ¿Y qué frecuenta más? Me operaron de un quiste. ¿Y qué frecuenta más aquí en el seno, en la mama de la mujer? ¿Qué frecuenta más? La más común es esa, los quistes. O enfermedad fibroquística si es generalizada. Tenemos cáncer no es de seno, ya. ¿Cuál es el nombre? Sí tenemos cáncer de seno o de mama. No, cáncer de mama. En el hombre, sí. Sí tenemos. Hay estadísticamente es un 1% y sí se presenta. Sí se presenta. O sea, en mi experiencia yo he visto 3 casos. ¿Aquí en el país? 2 aquí y uno en Caracas. De hombres con cáncer de mama. De hombres con cáncer de mama. ¿Y ahí qué tan difícil es de detectar, doctor? Ahí es mucho más complejo porque el hombre no va a un screening buscando cáncer de mama, porque el porcentaje tan bajo no justifica la pesquisa. O sea, tú harías una pesquisa que va a fallar el 99% de las veces. El tema, doctor, del tamaño del seno, ¿juega alguna influencia negativa o positiva para la detección o para que...? Bueno, en buena ley no debería. O sea, te digo en buena ley, si es una paciente que va a control seguido y la contraparte hace su trabajo, que es pedir la imagen, no tiene limitante. Ahora, en el caso de pacientes que son inconstantes o en el caso de especialistas que no solicitan la imagen, sí la va a limitar, le va a dar mucho trabajo darse cuenta. Exacto. Mire, doctor, entonces, por eso el tócate no debería ser la norma. La norma no debería ser tócate, sino hasta una imagen. Eso debería ser. Porque en el tócate, por ejemplo, una mujer que tenga, qué sé yo, 190 libras, 200 libras, o que sus senos sean muy pronunciados, quizás se le sea más difícil detectar. No se va a dar cuenta. Exactamente. Mire, doctor, con las mujeres que hacen uso de la estética para los senos, ¿qué se encuentra aquí? ¿Hay una oportunidad de detectar, de verificar en ese proceso estético si participan especialistas o si presentan casos en aumento en mujeres que ya se han tratado, que se han trabajado la apariencia? Mira, 2 cosas. Primero, el practicarse de cirugía estética no altera la estadística o la epidemiología, o sea, sigue siendo lo mismo. No te agrega más riesgo, no hace que esa paciente sea propensa a padecer más que la paciente que no se la haga. O sea, todo bien por esa parte. Respondiendo a la otra parte, lo que sí deben aprovechar las pacientes que se operan, que se hacen mamoplastia, ya sea de reducción o de aumento, es hacer, dependiendo de su edad, la imagen de mama previo a la cirugía. O sea, ¿qué busca eso? Tú no debes operar a una paciente desde el punto de vista estético sin saber si ahí hay algo, porque entonces, estando en quirófano, si se encuentra con una situación, ya no va a ser resuelta de la manera que debió haber, o sea, no se va a cumplir el protocolo porque lo está descubriendo donde no debiste. ¿Por qué es tan demoledor, doctor, los tratamientos para combatir el cáncer?
Mira, lo que pasa demoledor emocionalmente, físicamente, la reacción del que... La parte física... Económicamente también. La parte física tiene una aplicación muy sencilla y es, los fármacos todos hacen un efecto sistémico. O sea, sea fármaco endovenoso o tomado, la pastilla o lo que se le inyecta al paciente, no sabe realmente dónde está la afección. El efecto es colectivo o generalizado. Sí. Y entonces, en el caso de la quimio, en particular, la quimio no diferencia célula buena de mala, sino que, o sea, se golpea todos los grupos celulares. Por eso ese paciente... perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿La quimio atacado. es inyectada? Sí, la quimio es inyectada porque a veces hay un poco de desconocimiento. La gente puede creer que te dan, que es una radiación o es que te meten algún espacio para, qué sé yo, para monitorearte el cuerpo. La quimio es inyectada. La quimio es inyectada. Entonces, ¿puede provocar otras enfermedades? O sea, usted está atacando las células malignas, pero me dice que también está está atacando las buenas. de manera Entonces, sistémica, tanto buena como mala. ¿Cuál es el problema? O sea, además de que estoy enferma, tengo un cáncer, pero entonces usted me está atacando, el medicamento me está atacando las células buenas. ¿Qué puede pasarle a esa paciente? Afortunadamente, en el caso de nosotros, los efectos secundarios, en el caso de la quimio, que se coloca en los estadiajes que lo ameriten así, la quimio va primero a la cirugía, se llama quimioterapia neoadyuvante y son 9 sesiones, no es un tratamiento extenso en esa oportunidad de inicio. Y los efectos secundarios que se van a presentar son los típicos de caída del pelo, reacciones en la piel, que pareciese un problema dermatológico y realmente el resultado de la colocación de la quimio. En el caso de la radiación, sí es focalizado y el daño a tejido solo va a ser donde se coloque la radiación. ¿Ese es para grados menores? Esa se coloca posterior a la cirugía, se da radioterapia. El esquema generalmente usado son 32 radios, pero va a depender evidentemente del tipo histológico, a qué respondió ese tumor. O sea, depende de muchas cosas, pero el más estandarizado es el tema, doctor, del Papa Nicolau, o sea, con el Papa Nicolau detectamos el cáncer de cuello uterino. De cuello uterino, correcto. O sea, con tu examen regular con tu ginecólogo puede detectar el cuello de cáncer uterino, si vas regularmente. Solo tiene que ir anual, no hay justificación alguna en pacientes sanas a ir antes del año, salvo que en el Papa Nicolau o en la citología arroja un resultado, algún diagnóstico que amerite verla en esquemas que, dependiendo del diagnóstico, varían de 3 meses o 6 meses. Pero tiene que haber un diagnóstico que sustente ir antes. Ok. El tema de una menstruación irregular, cuando llamamos irregular es que usted no la vea cada 28 días o los 28 es la regla. Pero ahí hay un problema ahí, cuando la mujer ve la menstruación cada 2 meses, cada 3 meses, ¿tiene alguna incidencia el tema de la menstruación con el cáncer de útero, por ejemplo? No guarda relación. En el caso de cáncer de útero, vamos a recordar, lo más sencillo posible, pero recordemos que ya es el único cáncer que tenemos vacuna para los serotipos más agresivos. Y la razón no es que hay una vacuna para curar cáncer, es que ese cáncer, el precursor, es un virus. Entonces lo que sí dejó fue una vacuna para el virus. Y resolviendo el virus, que es el precursor, pues entonces el siguiente paso pues se corta. Ok, mire doctor, en el caso de las mujeres que por las razones necesarias hubo que extirpar el seno, ¿qué se recomienda a esa mujer en la psicología, al entorno familiar? ¿Cómo se aborda ya la vida de la mujer en lo adelante, finalmente, doctor? Mira, esa es excelente pregunta y casi nadie la piensa, más que el paciente que lo padece. En el caso de mastectomías radicales, que son realmente las pacientes que, de un punto de vista psiquiátrico, son afectadas, eso se maneja como un duelo. Y el especialista que debe verla es un psiquiatra especialista en duelo, o un psicólogo especialista en duelo. Y se maneja como un duelo por lo siguiente, es un duelo para la paciente. O sea, de punto de vista terapéutico es igual que la pérdida de un familiar, o sea, ella perdió algo de su cuerpo. Y en el caso de las pacientes, algo
que es una característica que la define muy firmemente en su género, que es la mama. Sí, sí. Esa parte es, la mayoría de los pacientes responden muy bien a psicoterapia de apoyo, o sea, sin fármaco, y ya un pequeño porcentaje, 10 o 15%, sí hay que colocar medicación, pero esa parte es exclusiva del psiquiatra. Bueno, doctor, por último, antes de que se nos vaya, su recomendación a las pacientes donde ya hay previamente diagnosticado algún familiar con cáncer, no importa si haya sido el abuelo o la abuela, y la familia donde todavía no se haya detectado a nadie que tenga la enfermedad. Miren, esa parte es fácil de abordar. O sea, quien tenga el familiar que haya padecido algún cáncer de colon, ovario o mama, no amerita nada diferente. O sea, su riesgo se eleva 12 veces más que la paciente que no tiene ese pariente. Pero ella no necesita verse cada 6 meses. O sea, el screening no varía, sigue siendo anual y sigue siendo el ginecólogo quien se lo pide. O sea, ella no tiene que agregar un especialista a su lista de chequeos anuales, ni es necesario que visite el mastólogo, salvo que salga alterado algún resultado. Entonces ahí sí es mandatorio. En la paciente que tenga ese pariente, la exhortación es simplemente a que no se relajen con el control anual. Muchas veces la paciente, a pesar de que los médicos, la secretaria llaman y le recuerdan, la paciente llega a consulta y dice, yo vine el año pasado. No, señora, tiene 3 años que no acude. O sea, en el que tiene su estadística disparada versus un paciente que no tiene factor de riesgo, tiene que tenerlo muy pendiente. Muchas gracias, doctor. Doctor Siempre. Juan Félix Espaillat, ginecólogo, mastólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Siempre. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un instante con más de Propuesta Final.